Bueno, en primer lugar, pues estamos muy satisfechos de la capacidad convocatoria que sin duda se debe a Julio Afonso. Yo antes de empezar, perdón que sea pesado, pero siempre intento concienciar a la gente de la importancia de apoyar a las instituciones culturales, en este caso al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y a la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, que somos los organizadores de este acto. Sé que aquí entre el público hay mucha gente que son miembros de las dos instituciones o de una u otra, y siempre intentamos pedir que de alguna forma pues ustedes formen parte de estas instituciones. Pueden colaborar con cualquiera de las dos, pueden preguntar aquí en el instituto, pues me pueden preguntar a mí con respecto a la fundación, porque es la manera que tenemos de poder funcionar. Sin el apoyo de la gente, estas instituciones no funcionan. Por lo tanto, si alguien está interesado, pues que nos pida la información cuando termine el acto. Yo no me voy a permitir el lujo ni voy a ser tan osado de presentar a Julio Afonso en su casa. Julio, como saben, es catedrático o fue catedrático de botánica de la Universidad de La Laguna. Aunque figure como jubilado oficialmente, no está jubilado. Desde luego, su seguimiento completo de San Telmo prácticamente a diario así lo atestigua y sigue siendo uno de los mejores conocedores de nuestro mar. Y simplemente decirles que esto surgió el año pasado, la iniciativa de esta charla surgió el año pasado porque, como saben, tuvimos un verano muy calentito, o más bien pasado por algas, ¿no? Tuvimos un verano pasado por algas, y yo creo que se suscitó tanta controversia y tanto debate que una charla así, hablando Julio y yo, entendimos que era necesaria, ¿no? Y bueno, hemos tardado un poco de tiempo en programarla, pero a pesar de que este año no haya algas a la vista o microalgas a la vista, pues qué mejor que reflexionar y tratar un poco sobre este tema. Sin más, les dejo con Julio Afonso y, como siempre, esperamos al final de la intervención de Julio pues abrir un debate para que ustedes hagan sus preguntas y haya una buena participación. Muchas gracias. En primer lugar, viendo tanta gente en el salón, pues tengo que agradecerles su asistencia esta noche en este acto. Y aunque Jaime dice que yo soy el que los convoco, yo creo que realmente vienen aquí por las microalgas, que es realmente lo que les interesa, ¿no? El verano de las microalgas. Yo quiero agradecer antes que nada a Jaime la invitación para participar en el ciclo Juan Coello, porque es el momento de decirlo. Yo con Juan Coello mantuve una amistad en su época universitaria, que fueron muchos años en el que compartimos actividad en la Universidad de La Laguna, y lo tenía como un experto geólogo, un universitario implicado con la labor de la universidad y sobre todo por una excelente persona. De manera que su trágica desaparición pues, nos dejó a todos un vacío importante. Por eso es para mí, si quieren, un placer importante participar en este ciclo organizado en honor del padre de Jaime. Y el tema, vamos a entrar enseguida en materia, el verano de las microalgas. Para mí el verano pasado fue un verano realmente singular, por varias razones. Voy a poner un poquito más alto para no molestar la visión, por varias razones. Primero, porque es curioso que toda mi vida académica dedicada al estudio de las algas, y es precisamente el año en el que me jubilo, en el que las algas alcanzan un protagonismo social como que alcanzaron el pasado verano. Y además también porque coincidió en el tiempo con una baja. Tuve que ponerme por una cirugía de cadera una prótesis y tuve un tiempo de reposo, de tranquilidad, que me permitió seguir con cierto detenimiento lo que se comentaba sobre el tema, tanto en la prensa como en las redes sociales. De manera que del conjunto de todas esas reflexiones y de la experiencia de muchos años de explicar a los alumnos de biología marina de la universidad el tema de las microalgas y de las proliferaciones, pues surge esta charla que la he diseñado de tal manera que nos permite hacer un recorrido más o menos cronológico por la manera en la que yo viví la aparición de estas proliferaciones. Para mí la historia de ese verano de las microalgas comienza el 25 de junio. Es un domingo, acaba de empezar el verano realmente,
y por WhatsApp me hacen llegar este informe de la Dirección General de Sanidad Ambiental del Servicio de Emergencia, en el que se habla de las medidas a adoptar ante la posible llegada de proliferaciones masivas de macroalgas a las playas canarias. Este, si quieren, es el primer. A mí me llama la atención que haya habido ese error de partida a la hora de definir el grupo de macroalgas, y a veces pienso que ese error de partida, pues en cierta medida era una premonición del lío que se iba a organizar alrededor de estas proliferaciones. Lo cierto es que desde la Dirección General de Salud Pública se sabía desde mediados del mes de junio que se habían observado avistamientos, hileras de microalgas, tanto en el sur del Hierro, en la zona del Mar de las Calmas, como en el sur de Tenerife. Desde el aeropuerto del sur, al despegar o aterrizar los aviones, los pilotos habían informado de densas hileras cerca de la costa que se extendían hasta unos 20 kilómetros mar adentro. Y eso sirvió para ese informe o ese aviso en el que se recomendaba abstenerse del baño en aquellas playas donde se observaran las microalgas. Pues bien, a partir de ahí, al día siguiente, que era lunes, ya en el departamento, contactan desde la COPE con el interés de que intervenga alguno de los profesores que estamos allí, especialistas en algas, sobre el tema de las microalgas. El único que estaba en ese momento era yo, y me tocó intervenir después que interviniera la directora o la jefa de Sanidad Ambiental, María Luisa Pita, que informó de las características de lo que estaba ocurriendo, y yo hice un comentario, me preguntaron qué es lo que pasaba o qué es lo que podía pasar, y expliqué lo que realmente le explicaba a los alumnos, que es un fenómeno natural que ocurre en zonas cálidas, que está ligado a ciertas condiciones ambientales, como veremos después, y que había que tomarlo como una situación que se iba a repetir con cierta frecuencia en el futuro, en el ambiente o en el escenario que estamos de cambio climático. Bueno, siguen las condiciones durante las 2 primeras semanas del mes de julio, y es el 15 de julio. Están los compañeros del grupo de botánica marina al que pertenezco, al grupo de investigación, están trabajando en la zona de Teno, pero no están trabajando en el tema de microalgas, están trabajando en el tema de cistoseira, del musgo amarillo, que están desarrollando un proyecto, y se encuentran con una gran mancha de microalgas en la costa de Teno. Tienen la posibilidad de recorrerla, de fotografiarla. Las fotografías las hace Javier Reyes, está Marta Sansón y Nereida Rancel, que son las especialistas del grupo también con ella, y se cogen muestras que se llevan al departamento, y allí el estudio morfológico en el microscopio permite confirmar que la morfología del organismo responsable de estas manchas es este que están viendo aquí, tal como se ve al microscopio, que es un alga, vamos a llamarlo por ahora un alga, después entramos en detalle, identificada como Trichodesmium erythraeum. Días después, el 24 de julio, hay un reportaje en la televisión autonómica canaria en la que interviene Marta Sansón, que es la responsable ahora del grupo de investigación, que se mueve en la misma línea que había comentado antes, el señalar que es un fenómeno natural ligado a condiciones ambientales, etcétera, y que no tiene ningún riesgo para la población. Durante los últimos 10 días del mes de julio, las manchas cada vez se acercan más a la costa y se van extendiendo paulatinamente por toda la costa oeste de Tenerife, prácticamente desde Teno hasta Rasca. Las manchas se acercan a la orilla, incluso impiden el baño en algunas playas, y empiezan a aparecer los primeros comentarios, sobre todo en las redes sociales, en las que asocian el color de las manchas y el olor de las manchas con vertidos, ¿no? En los últimos días del mes hay intervenciones tanto en La Opinión como en el Diario de Avisos, tanto de Marta Sansón como de Nereida Rancel, en explicando el fenómeno. Son los primeros días en el que se hace una campaña sucesiva de información para que la población esté al tanto de lo que está ocurriendo. Más tarde, el día 7 de agosto, Nereida Rancel es solicitada desde la televisión canaria e interviene en el Telecanaria, en este momento, más que nada, explicando los riesgos que puede tener las manchas
por su toxicidad. Y siempre en la misma dirección, de que no hay ninguna evidencia de que indique que las manchas son tóxicas. A mediados de agosto, en concreto entre el 14 y el 15 de agosto, las manchas de microalgas empiezan a extenderse por la costa norte de Tenerife y el día 15 llegan incluso al puerto de la Cruz. Y estas imágenes corresponden a la costa del puerto de la Cruz. Al día siguiente escribo un breve comentario en la página Bajío de San Telmo que titulo "Las proliferaciones de Trichodesmium llegan también al Bajío", en el que hacía un resumen relativamente sencillo de quién es Trichodesmium, por qué se producen las proliferaciones, las causas, lo desvinculaba de los vertidos de aguas residuales y simplemente por el tipo de comentarios que generó ya se notaba que había una cierta psicosis con respecto al tema, había una cierta alarma social sobre el tema e incluso muchas opiniones encontradas y sobre todo había ya posicionamientos muy claros que eran muy difíciles de mover. Habían ya ideas muy preconcebidas, como iremos viendo poco a poco. A finales de agosto todo se complica un poquito más, sobre todo en la costa oriental de Tenerife, donde las manchas cada vez son más extensas y aparecen unas manchas muy espectaculares, sobre todo en la costa de Radazur y las Caletillas, en las que estas manchas de microalgas tienen un color verde, iba a decir preciosamente repugnante, o un color rojizo que también llamaba la atención, que están ligados a las microalgas. A mediados de septiembre siguen manteniéndose las proliferaciones. Estas corresponden a Valle Seco y las incluyo simplemente porque en esa oportunidad se aprovechó para trabajar con esta malla especial que están viendo por aquí, para tomar muestras, abundantes muestras de estas microalgas, incluidas aquí en un bote. Este es el aspecto que tienen una vez trasladadas a un bote, y son muestras que están todavía en fase de estudio en distintos aspectos que comentaré más adelante. Sigue pasando el verano y cuando ya el verano acaba de terminar o está a punto de terminar, el 29 de septiembre, todavía las hileras de microalgas son abundantes en el Mar de las Calmas, en el Hierro, lo que obliga a suspender la tradicional travesía que se nada en esa época en la isla. De manera que al final no hemos pasado todo el verano hablando de microalgas, en medio de las microalgas, y realmente las costas que se han visto afectadas se pueden resumir en los puntitos rojos que he marcado por aquí. La isla de Tenerife fue sin duda la más afectada, tanto en las costas de todas las orientaciones. En segundo lugar, Gran Canaria, pero si quieren no de forma tan aparatosa como ocurrió en Tenerife, y en menor medida La Palma, La Gomera y el Hierro. Los avistamientos que se comprobaron en Lanzarote y Fuerteventura fueron simplemente testimoniales. Se detectaron, pero lejos de la costa, y unas manchas muy reducidas. De manera que incluso, estos datos son ya de principios de octubre, en un viaje a Madeira por los componentes de la gaveta voladora, tuvieron la oportunidad de fotografiar desde el avión y largas hileras desde el aire hacia el norte de las islas y en dirección a Madeira, e incluso pudieron ver una ligera presencia de manchas en la bahía o en la playa de la zona de Funchal. Es decir, que el fenómeno se extendió un poco más hacia el norte e incluso durante el mes de octubre. En fin, que como titulaba el diario El Mundo, las microalgas nos dieron el verano a los canarios el año pasado y se convirtió en el tema dominante, tanto, si quieren, en todas las conversaciones todo el mundo hablaba de las microalgas y fue un tema dominante tanto en la prensa como en las redes sociales. A golpe de una pasada rápido, hay periódicos como el Diario de Aviso que dedicó más de 20 portadas al tema de las microalgas durante los meses en las que fueron tema. También en la prensa nacional, sobre todo en las ediciones digitales, dedicaron espacio al tema de las microalgas, y también la prensa internacional se hizo eco de lo que estaba pasando en Canarias. De manera que fue realmente el tema dominante. En las redes sociales, pues, en las redes sociales he elegido unos poquitos
de las frases, de los comentarios que se hicieron, he eliminado todos aquellos ofensivos, malsonantes, etcétera, que suelen abundar en las redes, pero yo me quedo con el primero que puse arriba. Ahora a la mierda se le llama microalga, que me pareció que era bastante ingenioso y fue lo que en cierta medida hizo furor en los primeros días de la crisis. De todas formas, yo lo resumiría con que había mucha confusión en las redes sociales, habían opiniones enfrentadas difíciles de analizar, había cierta alarma y sobre todo al final había mucha indignación. Es decir, la gente tenía un cabreo terrible con el tema de las microalgas, como iremos viendo. Había también espacio para el humor y siempre provocaba alguna sonrisa, como este bañista que se baña tranquilamente en una mancha de microalgas, y por haber hubo espacio hasta para una canción. Y Quiero ser tu microalga de Enrique Roda se hizo popular durante el verano, y el que no la ha oído que la busque en YouTube, que tiene un cierto encanto volverla a oír después de un cierto tiempo. Suena bien, ¿eh? Suena bien y es recomendable. De manera que sobre este tema que les he pasado así en un fogonazo rápido, vamos a comentarlo. Yo lo he montado en el sentido de que hay muchas preguntas que pueden quedar en el aire, que las he separado en 5 apartados. Microalgas, ¿de dónde vienen? ¿Por qué proliferaciones? ¿Quién es este Trichodesmium? ¿Y por qué ahora proliferan en Canarias? Y después he dejado un espacio final, que es para los debates que se establecieron, que son en la línea de los que están por ahí, que vale la pena repasarlos, aunque sea de forma ligera al final. Bueno, académicamente, en las costas canarias o en el mar de Canarias hay muchos organismos a los que coloquialmente denominamos algas, que podemos separar en 2 grandes grupos: las que llamamos macroalgas porque son grandes y las vemos a simple vista, de las microalgas, que son ese grupo de organismos que no vemos, que podríamos identificar como una biota invisible. Macroalgas, basta acercarse aquí mismo al Bajío de San Telmo para ver cuando desciende la marea un montón de organismos que quedan adheridos a las rocas, mientras que las microalgas, que yo llamaría como la biota invisible, son una serie de organismos pequeñitos, microscópicos, que viven no flotando en el agua, viven incluidos en la columna de agua, viven como un submarino que sube y baja según cómo regulan la flotabilidad, pero viven incluidos en la columna del agua. De tal manera que en ese mundo que estamos viendo aquí, donde no vemos nada, hay muchos organismos pequeños que nos pasan desapercibidos. La segunda cuestión, para los que son puristas con los términos: el término alga, y por consiguiente macroalga y microalga, no tiene ningún rigor desde el punto de vista científico. Ningún rigor. Es decir, lo empleamos de forma coloquial porque lo hemos empleado toda la vida. De hecho, a los organismos que denominamos algas están en la actualidad ubicados en 4 reinos distintos, que son los que les he marcado aquí: el reino de las bacterias, el de los protozoos, el de los cromistas y el de las plantas. 4 reinos distintos. De manera que, por ejemplo, las macroalgas, y he separado los 4 grupos que podemos ver en cualquier zona, las algas rojas y las verdes son realmente plantas, las algas pardas que ven por allí son cromófitos y las algas verde azules son cianobacterias. Es decir, que desde el punto de vista coloquial, cuando les digan no son algas, yo empleo el término alga en el sentido que yo quiera, porque es un término coloquial. Y las microalgas pasa algo similar. La mayor parte de las microalgas son cromistas, y son los que coloquialmente denominamos dinoflagelados, aptofitos y diatomeas. Pero hay también unas pocas microalgas que viven en el plancton que son cianobacterias. ¿Vale? Pues en este grupo es en el que nos vamos a mover. ¿Qué nos interesa? Pues que ustedes conozcan un poquito lo que son las microalgas, muy de pasada. El principal grupo de las microalgas son las diatomeas. Y entonces las diatomeas son tan chiquititas que si esto es una escala de 1 milímetro, las diatomeas más grandes miden como la 1/5 parte de 1 milímetro. Y las más pequeñitas, pues como la 100ª parte de 1 milímetro, que son muy chiquititas. Algunas se reúnen formando colonias y son un poquito mayores, pero están por debajo del milímetro.
son relativamente grandes para los que estudian este grupo y pueden capturarlas con redes especiales que tienen una malla muy fina. Por eso se le llama a este grupo microalgas de red o microplancton. Pero son muy pequeñitas, pero tienen una morfología cuando se ven al microscopio muy espectacular. El segundo grupo es el de los dinoflagelados. Los dinoflagelados son capaces de moverse un poco porque tienen flagelos, pero también son muy pequeñitos. Tienen unas placas ornamentadas muy espectaculares, pero si se fijan en el tamaño, la mayor parte de ellos son muy pequeñitos, como de la 10ª o la 100ª parte de un milímetro, aunque hay algunos ejemplos que son realmente grandes, que pueden llegar a medir hasta medio milímetro, que alguien que tenga buena vista puede llegar casi a distinguirlos a simple vista. También formaría parte del microplancton. Más pequeñitos son los elementos del nanoplancton. Los del nanoplancton se mueven entre la 100ª parte de un milímetro. Son de ese orden, la 100ª parte de un milímetro. Y ya no podemos capturarlos con una red. Aquí hay que coger una muestra de agua, hay que centrifugarla y el resto que queda en el fondo hay que llevarlo al microscopio para reconocerlo. Y son estos chiquititos que están por aquí, en esta escala de un milímetro, casi todos se mueven por aquí y son morfológicamente muy espectaculares cuando los miramos al microscopio electrónico de barrido. Estos son las microalgas. Y el tercer grupo es el de las cianobacterias, que hasta hace una decena de años se denominaban algas verde-azules. Entonces, ¿cómo son las cianobacterias estas? La mayor parte de las que viven en el plancton son diminutas. Hablamos de la milésima parte de un milímetro. Se mueven en ese orden. De manera que yo tengo que cambiar aquí la escala para llevarlos por aquí y hacerlos todavía muy pequeñitos. Y forman parte de lo que se llama el picoplancton. El picoplancton no hay forma de cogerlo capturando agua. Entonces, la mayor parte de las veces se estudia analizando las muestras y siguiendo el rastro genético que hay en la muestra o el rastro químico. Y con ese rastro podemos reconocer los organismos que están. No vale la pena ni entretenerse. O los cogemos, los intentamos cultivar para tener más cantidad. Pues bien, dentro del grupo de las cianobacterias tenemos una excepción, que es que hay una cianobacteria que es filamentosa, que es, vamos a llamarla relativamente grande, que es muy fina como un pelo, que llega a medir 1/3 de un milímetro de largo. Fíjense lo grande que es comparado con los elementos que tenemos, muy delgadita, sería como un pelo muy chiquitito, que es tricodesmio, que además tiene la costumbre de agruparse formando pequeñas colonias, que a veces cuando son muy densas casi se llegan a percibir a simple vista, casi se llegan a percibir. Pues bien, pues tricodesmio es el protagonista de la historia de hoy. La segunda cuestión, ¿de dónde vienen las microalgas? No vienen de ningún sitio. Las microalgas las tenemos aquí. Forman parte de los elementos que viven en las aguas canarias. Están presentes casi todas ellas durante todo el año. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay como unas 750 especies de microalgas. Lo que pasa es que las aguas de Canarias son muy pobres en nutrientes. Este es un término técnico. Hay pocos elementos, hay poco abono inorgánico que les permita crecer. Son aguas pobres. Entonces, con esas aguas tan pobres, las densidades de individuos que podemos encontrar en una muestra de agua se mueven entre 1 y 100 individuos por litro. Eso puede parecer mucho, pero son tan chiquititos que entre 1 y 100 individuos por litro es prácticamente nada. Y esa es la densidad que se mueven en las islas. Las tenemos durante todo el año, pero en unas densidades muy reducidas. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas ocasiones forman proliferaciones. Yo les he incluido un montón de términos que pueden encontrar cuando leen algo. Proliferaciones, floraciones, bloom, que es un término anglosajón, mareas rojas, mareas verdes y algunos nombres más que les iré nombrando a partir de ahora. Hay una serie de especies que bajo ciertas condiciones ambientales son capaces de construir poblaciones con unas densidades muy elevadas. Saltamos de los pocos organismos que comentábamos antes a millones de células por litro, decenas o centenas de millones de individuos por litro. Cuando eso sucede, cuando aparecen esas densidades tan grandes, ¿qué es lo que ocurre? Que se cambia el color del mar. Hay tantos que el color del mar se transforma en pardo, en rojo o amarillo, en muchos tonos distintos. Y eso se debe a la alta densidad de organismos. Hay muchos organismos
que se han reconocido con capacidad de formar esas proliferaciones masivas de forma ocasional. Aquí les he incluido un grupo. ¿Cuáles son los que tienen más interés? Los que son tóxicos, los que producen envenenamiento de organismos, de peces, o que son, si quieren, filtrados por los moluscos y después los moluscos se utilizan en la alimentación humana. Eso generan problemas. Pero en ese grupo de organismos que producen proliferaciones, el primero de todos aquí, este manojito de hilos, corresponde a Trichodesmium. Para que se produzca una proliferación, ¿qué es lo que hace falta? Pues que coincidan siempre una serie de condiciones ambientales que son muy fáciles de entender. Algunas son de naturaleza ambiental muy clara. Hace falta que haya luz suficiente, es decir, espacios bien iluminados en estas latitudes. Bueno, lo mejor, verano, hay más luz. La temperatura tiene que tener un rango. Generalmente en esta zona hace falta que la temperatura supere un umbral, una temperatura alta. Después la comentamos. Que haya nutrientes, que es lo que no tenemos en Canarias, que decíamos que teníamos unas aguas muy pobres. Entonces es raro que se forman las proliferaciones, pero hacen falta nutrientes. Y hace falta sobre todo que haya tranquilidad en la hidrodinámica marina. Tiene que haber calma chicha para que esos organismos que están creciendo de forma intensiva, el mar no los disperse, porque si los dispersan nunca formarán una mancha, sino se van diluyendo en la masa de agua. Hace falta entonces que se den esas condiciones hidrodinámicas. Y en las fases que se distinguen en la formación de una proliferación, hace falta un periodo de iniciación, hace falta que esté el organismo, que necesita dividirse activamente para formar en un periodo de crecimiento una masa importante de individuos. Estas dos fases dependen de luz, temperatura y que haya nutrientes, y después hace falta que el mar ayude en cierta medida, en gran medida. Tiene que haber calma chicha y que los movimientos de convergencia superficial de la superficie del mar tienda a reunir las células en un punto. Hay una imagen muy intuitiva. A veces miran al mar cuando el mar está tranquilo y no les da la sensación de que el mar está recorrido por unos ríos más o menos bien marcados. Es decir, aunque el mar esté tranquilo, hay una cierta deriva en superficie. Si esa deriva es suave, condiciona que los organismos vayan siendo agrupados en líneas, en zonas de convergencia. Y eso es lo que forma la concentración. Y después la última fase, cuando cambia el tiempo, se agita, pues se dispersa toda la muestra que habíamos reunido. Pues esto es lo que ocurre en todas las proliferaciones. Ejemplos de proliferaciones. Una proliferación, por ejemplo, de este dinoflagelado de Noctiluca, este es del mar de Japón, pues se puede ver al atardecer de esta manera. El mar queda de color rojo debido a la abundancia de estos organismos. En España, en el sitio donde son más habituales las proliferaciones, son en las rías gallegas en general. En las rías gallegas, bajo ciertas condiciones, se forman mareas rojas que los gallegos denominan purgas de mar, y donde el color del mar, como ven aquí, puede cambiar temporalmente. Allí tienen un interés especial porque los organismos que las forman tienen toxinas, y esas toxinas perjudican al hombre si las consume. ¿Y cómo puedes consumir esa toxina? Pues si los organismos filtradores, como son los mejillones, son cosechados después de una marea roja, tienen una cantidad de toxina elevada y pueden producir hasta la muerte. De manera que cuando aparece una marea roja, se frena la cosecha de los moluscos, ¿no? En Canarias hay proliferaciones, ocasionalmente se dan. Esta, por ejemplo, es de Fuerteventura, del sur de Fuerteventura. En abril de 2012 aparece una mancha cerca de la costa de color pardo rojizo. El organismo que la forma es un dinoflagelado, Noctiluca scintillan, que es un dinoflagelado grande. Este llega a medir casi medio milímetro de diámetro. Y este es relativamente común en las islas. Y es posible que ustedes lo hayan visto alguna vez, o por lo menos hayan detectado su presencia, porque es un organismo bioluminiscente. Se mueve como las luciérnagas. Cuando el agua es agitada, emite un brillo azulado. Entonces, no sé, los pescadores nocturnos a veces van a pescar y tiran la boya donde cae la boya, ven que hay como que florece en un tono azulado. Es porque había Noctiluca por los alrededores. A veces donde rompen las olas en la orilla se ve esas manchas brillantes, o incluso cuando viajan en barco, los bigotes que forma el barco al avanzar a veces los ven iluminados y se debe a la presencia de este dinoflagelado. Bueno, tenemos las de Noctiluca
aquí cerca, en la playa de San Marcos en Icó, es común prácticamente durante todas las primaveras la aparición de una marea verde, que durante unos pocos días, esta foto es de mayo de este año, de Javier Reyes, el mar aparece de color verdoso. Esta marea verde, fue estudiada con detalle por Sansón en 2005 y el organismo que la forma es un euglenófito, una eutreptiela, que es el alga pequeñita que ven por allí, que abunda tanto en pocos días que cambia el color del mar. La aparición de esta marea verde está ligada fundamentalmente a la llegada de la primavera y sobre todo a que haya aporte de agua dulce por filtración, con lo que la salinidad desciende bruscamente dentro de la bahía. Dura pocos días y desaparece. De manera que la proliferación que hemos tenido este verano en las islas de Tricodesmium, pues entra dentro de este paquete de proliferaciones que ocurren en muchas partes del mundo y que el año pasado nos tocó por aquí. En otras partes del mundo, sobre todo en la zona angloparlante, se le llama serrín de mar el aspecto que tiene estas manchas, como esta del puerto de Naos en La Palma. Pues bien, sabemos cómo son las proliferaciones y ahora me toca presentar quién es este Tricodesmium erythraeum, responsable de todo lo que pasó el pasado verano. Este señor que ven por aquí, que es Christian Wolfgang Ehrenberg, es un naturalista, o fue un naturalista alemán, que en 1830 estudió unas muestras que le trajeron del Mar Rojo e identificó a este organismo que están viendo aquí, según la imagen del microscopio, este organismo filamentoso, y fue el que propuso el nombre de Tricodesmium erythraeum, un nombre que nunca publicó, sino que unos 60 años después, el francés Maurice Gaumont, en 1992, encontró ese material en el Museo de Berlín, lo examinó, vio que había sido identificado con ese nombre e hizo la descripción formal del organismo y mantuvo el nombre que Ehrenberg había elegido unos años antes. El nombre, porque a veces estas curiosidades ayudan de por qué se llama tan raro este organismo, es una combinación de palabras de origen griego. Trico significa pelo y desmo haz, de manera que el nombre genérico hace referencia a que es un organismo en forma de pelo que se reúne formando haces o mechones o grupos o colonias relativamente comunes. Y el nombre específico es eritros, que en griego significa rojo, y se debe fundamentalmente porque ese es el color que adquieren las poblaciones de Tricodesmium en su fase terminal, se vuelven rojizas. Esa es la localidad tipo en el Mar Rojo, está en la península de Sinaí, y se cree, porque esto siempre hay hipótesis para todos los gustos, que el nombre de Mar Rojo proviene de lo frecuente que eran las proliferaciones de este organismo en este mar, que el que repasaba por allí se quedó con ese nombre de mar rojo. Pues Tricodesmium, si lo vemos al microscopio, tiene este aspecto, es un organismo de tipo filamentoso, como están viendo por aquí, son filamentos constituidos por células muy pequeñitas, como si fueran pequeños discos apilados, que se reúnen formando una hilera del orden de hasta de un centenar de células. Lo que pasa es que este organismo filamentoso muy delgadito, de apenas 10 micras, rara vez aparece aislado, sino que se reúne formando colonias, grupos, como el que están viendo en la imagen, porque esos filamentos, a los que se denomina tricoma, segregan una sustancia de tipo gelatinoso que hace que se vuelvan pegajosos y se adhieren unos con otros. Esto le da unas grandes ventajas, el vivir de forma reunida en colonias, que es muy interesante. Entonces, la vida de Tricodesmium, iba a decir, es una vida muy interesante, bueno, siempre comparando, según con quién lo comparemos, pero es un organismo que verán, iba a decir que es buena gente, es decir, es un organismo fundamental para entender la vida en los océanos de las zonas tropicales. Les explico un poquito cómo vive Tricodesmium. Tricodesmium tiene una particularidad única entre las microalgas, y es la capacidad de incorporar el nitrógeno del aire, el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno es importante, el nitrógeno es fundamental para la vida.
de las microalgas, de los organismos que hacen fotosíntesis. Y suele ser un elemento limitante en el mar. Cuando hay mucho, proliferan muchos organismos. Cuando hay poco, es el que limita el número de organismos. Pues bien, Trichodesmium vive en las zonas tropicales y se encarga de tomar el nitrógeno del aire e incorporarlo a las células. ¿Por qué es tan importante? Porque en las zonas tropicales ustedes ven el mar en los trópicos y el agua es transparente, clara, ven una gran profundidad. ¿Por qué es tan transparente y tan clara? Porque es agua muy limpia. ¿Por qué es muy limpia? Porque allí vive poca gente. Hay pocos organismos que viven allí. ¿Por qué? Porque son aguas muy pobres en nutrientes, son aguas oligotróficas, es el término que se emplea. Y eso se debe a que, debido al calor del sol, el agua se estratifica. De manera que en la parte alta queda el agua caliente y el agua fría, que es donde están los nutrientes, se queda abajo. ¿Cuánto abajo? Pues en las zonas tropicales a veces del orden de unos 100 metros de profundidad. A los 100 metros de profundidad hay un escalón de temperatura en el que la capa cálida se enfría rápidamente y llegamos a la zona fría rica en nutrientes. ¿Y qué es lo que hace Trichodesmium? Trichodesmium se dedica a coger el nitrógeno de la atmósfera y entonces, a medida que coge el nitrógeno y hace fotosíntesis, va acumulando productos de reserva en su interior y se va volviendo pesado. Es como si cogiera lastre y empieza a hundirse lentamente. Empieza a descender por la columna de agua hasta llegar a la zona donde hay otros micronutrientes, como el fósforo o otros elementos que necesita. Allí aprovecha, ha perdido lastre, aprovecha para coger esos elementos y mediante unas vesículas de aire se vuelve a reflotar y vuelve para la superficie. Es decir, que se pasa la vida, ahora les diré que la vida igual tampoco no es tan placentera, se pasa el tiempo subiendo y bajando en migraciones que pueden ser diarias, sube y baja constantemente. ¿Qué es lo que pasa en ese recorrido? Que vienen los bichitos del zooplancton. En un sitio donde hay poco alimento, el que haya un organismo capaz de utilizar el nitrógeno e incorporarlo a la cadena trófica, pues ya el zooplancton tiene alimento y el zooplancton ya va a servir de alimento para otros organismos. De tal manera que ese nitrógeno que solo puede aprovechar Trichodesmium se va transformando, pasa a las bodas focales, a las bacterias y se convierte en amonio o en nitritos o nitratos que ya pueden utilizar otros organismos. De manera que Trichodesmium, vamos a decirlo de alguna manera, es un organismo fundamental para entender la vida en las zonas tropicales. Es un organismo perfecto. Entonces, la estructura esta en colonia es básica para esa incorporación de nitrógeno y para ese movimiento ascendente y descendente en la columna de agua. De Trichodesmium se han dicho un montón de piropos. Quizás yo el más que me gusta es el que le dedica Javier Arístique. Javier Arístique es catedrático de oceanografía en la Universidad de Las Palmas y se refiere a veces a Trichodesmium con el nombre de la samaritana del mar. Es decir, por lo generosa que es, por todo lo que contribuye a la vida de los océanos. Y yo creo que es un término que le viene perfectamente. Entonces, ¿por qué razón Trichodesmium, que es tan buena gente, nos arma el follón que nos armó el verano pasado? ¿Qué es lo que sucede? Pues yo les he diseñado un esquema a ver si seguimos el proceso de cómo se produce una proliferación de Trichodesmium. Para que ocurra es necesario tener los organismos de partida, que sabemos que están. Entonces, bajo ciertas condiciones de temperatura, la temperatura ideal para Trichodesmium está por encima de los 23 grados, y con los suficientes, que son elementos que se dan en algunos veranos aquí en las islas, puede iniciarse esa iniciación para la que es necesario que haya nutrientes. ¿De dónde vienen esos nutrientes? Hay dos que son fundamentales, el hierro y el fósforo. Y el hierro y el fósforo pueden llegar como aerosoles a través de la calima. Háganse la idea de lo siguiente: cuando hay 2 o 3 días de calima, las casas, los coches se quedan hechos un desastre de polvo. Pues ese mismo polvo se está depositando sobre la superficie del mar durante todo ese tiempo. A gran distancia de la costa, en alta mar, está cayendo ese polvo. Y con el diseño que tiene Trichodesmium de todas esas colonias filamentosas, tiene una habilidad especial para retener esas partículas de polvo y después poder extraer el hierro y el potasio y otros micronutrientes. Es decir, que hay una especie de
de fertilización de los mares a través de la calima. Pues bien, con esas condiciones de nutrientes de luz se produce una fase de activo crecimiento. Crece rápidamente las poblaciones y para que se forme una masa densa de organismos tenemos que acudir a las bonanzas en el mar. Lo que les comentaba antes, hace falta una estabilidad en el mar para que se aluminen y sobre todo utilizando las zonas de convergencia, las zonas donde el mar se aproxima, reúne a los organismos en hileras relativamente largas, que pueden ser de decenas de kilómetros de largo, de hileras donde se van acumulando los organismos. Y de esa forma se consigue una concentración o una proliferación. En esa situación de fase activa de crecimiento, el aspecto de la proliferación es la de serrín de mar. Los organismos no están flotando, están suspendidos en la columna de agua cerca de la superficie, donde hay luz, donde hay nitrógeno. Y el aspecto es, como ven en la imagen, como de pequeñas partículas de serrín de color marrón claro que están cerca de la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Que si la concentración se mantiene en el tiempo, se puede complicar todo un poquito más. Si hay viento, aparecen olas o se modifican las corrientes, todo lo que teníamos se dispersa y no detectamos más nada. Y es lo que ocurre habitualmente, casi siempre. Cambian las condiciones ambientales y se dispersa. Pero cuando las condiciones se mantienen durante mucho tiempo, las poblaciones empiezan a sufrir estrés de todo tipo, estrés lumínico, estrés oxidativo, es decir, a nivel celular todo se complica y entonces ocurre lo que los biólogos llaman una muerte celular programada, es decir, hay un caos total dentro de la célula y los filamentos empiezan a fragmentarse, empiezan a dividirse y como consecuencia de esa rotura se empiezan a producir un montón de exudados al medio. Esos exudados son materia orgánica disuelta de distinto tipo, se envían pigmentos al agua. Los pigmentos más abundantes en estas algas son pigmentos verdes, la clorofila, la misma de las plantas, está también aquí presente, la de la fotosíntesis, y hay pigmentos también rojos, como la ficoeritrina, de tal manera que cuando se degradan, es normal que aparezcan manchas de color verdoso y de color rojizo. Los compuestos derivados del nitrógeno son muy abundantes, porque Trichodesmium se dedica fundamentalmente a incorporar nitrógeno. Los compuestos sobre todo de amonio. Hay muchos exudados de amonio. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, para entenderlo coloquialmente, las manchas empiezan a apestar a meados podridos. Es decir, ese es lo más intuitivo. Y después hay un montón de metabolitos secundarios elaborados por Trichodesmium que se liberan también. Entre esos metabolitos es evidente que también pueden haber toxinas. Es evidente que también pueden ocurrir. Después las comentamos. Pues bien, en esta fase, que es la fase terminal de una proliferación, pues vemos el aspecto, si quieren, lechoso y repugnante que mostraba las imágenes al principio, de las manchas que llegaron a las costas de las islas en distintas etapas. Esta sería la fase terminal. Bueno, la última cuestión dentro de este paquete es ¿por qué ahora prolifera Trichodesmium y antes no? Porque el comentario que se decía durante el verano era tantos años viviendo aquí y esto yo no lo había visto nunca. Pues realmente Trichodesmium, la primera vez que se detectó fue en 2004. En 2004 se detectó una proliferación que no alcanzó el nivel del pasado verano, pero ya sí se detectó en el sur de Gran Canaria, un poquito en el sur de Tenerife y de las Islas Orientales. Y era tan novedoso el hallazgo de la proliferación en estas latitudes que mereció una publicación en una revista de gran prestigio de ecología marina, que es el Marine Ecology Progress Series, que se publicó en el año siguiente, de la presencia de Trichodesmium en estas latitudes donde era la primera vez que se detectaba. ¿Vale? En 2011 volvió a aparecer también, pero en una densidad bastante reducida, y en todos los casos las condiciones estaban ligadas a una temperatura del mar superior a los 23 grados, a periodos de calma con calima y a una marcada estratificación del mar, es decir, las mismas condiciones que se dan siempre.
La razón última por qué ahora prolifera Trichodesmium, pues hay que encontrarla fundamentalmente en el calentamiento global. Y esto va, si tenemos suerte de vivir mucho tiempo, lo veremos cada vez con más frecuencia. El mar se está calentando progresivamente y las islas están en una situación singular, en la que, como ven aquí, las manchas rojas indican las zonas más cálidas de las aguas alrededor de las islas, y durante ese periodo de calentamiento en que estamos viviendo hay una tendencia a que organismos que son abundantes en latitudes más bajas y que aquí son raros, pues se vuelvan también aquí abundantes. Y eso va a ocurrir de forma constante. Del mismo modo que por la situación que tienen las islas en esa frontera entre el mundo templado y el mundo tropical, vamos a observar cómo especies que crecían hasta hace pocos años aquí cada vez se vuelven más raras y terminaremos por no verlas porque están siendo empujadas hacia el norte. Es decir, la explicación última tiene que ver con eso. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en concreto en el verano del 17? Pues bueno, la temperatura del agua fue ligeramente más alta de lo que suele ser en verano. Sobre todo desde finales de mayo, aquí yo he marcado las temperaturas de julio, agosto, septiembre y octubre con valores por encima de 24, desde mayo estaban por encima de 23 y hay años en el que las temperaturas máximas no suelen superar los 23 grados y medio en las islas centrales. A veces en La Palma sí se consigue, pero nos movemos en ese borde. En el año anterior hay picos elevados, pero los valores máximos en algunos meses se mueven mucho más abajo. Es decir, tuvimos un verano con un agua de mar bastante cálida. En esta imagen, si quieren, de satélite, se compara cómo fue la temperatura del mar en el julio del 2016 con el julio del 17. Ven aquí esta mancha más oscura que indica una temperatura más elevada, y en agosto, como esta mancha es mucho más ancha y alcanza más arriba las islas. Es decir, son diferencias de apenas 1 grado, pero es que entre 23 y 24 es suficiente para que Trichodesmium se pueda disparar y pueda alcanzar una temperatura mucho más adecuada para su división. La otra cuestión es que el verano pasado fue particularmente pesado con el tema de las calimas y con el tema, si quieren, de los alisios. El alisio se debilitó de tal manera que yo no sé si ustedes recuerdan otro verano sin panza de burro como el del verano pasado. El verano pasado no hubo panza de burro prácticamente en todo el verano. El norte estuvo despejado. Eso es síntoma de que los alisios estaban soplando muy débilmente. Y además, hubo un montón de alertas por calima que se repitieron de forma repetida prácticamente durante todo el verano. Sobre todo a partir de la mitad de julio y durante todo agosto se intensificaron de forma elevada. Eso provocó que, como les decía antes, hubieran nutrientes suficientes en el mar para mantener estas poblaciones. Bueno, estos son, si quieren, los aspectos. Voy un poco lento y entonces vamos a entrar en los debates. Voy a ir un poquito rapidito con los debates porque esto forma ya parte de la memoria colectiva de todos ustedes. Repaso porque esto lo vivieron todos iguales. El diario 16 titulaba "Microalgas o mierda, ¿qué ocurre en Canarias?". Y yo diría que, si quieren, la primera aproximación que se tiene, y si quieren bien reflejada en el humor de Montecrist, es esto. Es decir, la primera sensación era algo que parecía mierda, que olía a meados y que los biólogos se empeñaban a decir que aquello no eran ni meados ni mierda, sino que eran microalgas. Entonces costaba creerlo un poquito, pero es evidente que hay que entenderlo así, que hay una fase de degradación que huele así. Curiosamente, de esta etapa de que no eran microalgas, sino que era caca, se pasó casi imperceptiblemente a asumir que eran microalgas, pero que esas microalgas estaban proliferando como consecuencia de todos los vertidos incontrolados que existían en las islas. Y este se convirtió, si quieren, en un debate dominante durante todo el mes de agosto, donde hubo una cierta pauta, si quieren, en la prensa que marcó el debate.
Hay una participación del subdelegado del Gobierno que decía que no existe ninguna duda de que hay una vinculación entre los vertidos y los microorganismos de las playas, que evidentemente yo la califico de una frivolidad, porque desde el punto de vista científico jamás un científico diría eso, que no hay ninguna duda. O sea, puede haber que no haya ninguna prueba de lo contrario, pero ninguna duda es difícil porque se pueden generar muchas dudas. Y la respuesta, si quieren, desde el Gobierno fue la contraria, pero sin ninguna evidencia al contrario. Tú digo que sí, yo digo que no. Y punto. Y se quedó por ahí. Después hubo otro punto a medio mes, que fue cuando el presidente pidió una cierta prudencia con el tema de las microalgas, porque podía entorpecer el tema del turismo, podía afectar a la industria turística, lo que si quieren, al menos en las redes sociales, provocó un cabreo colectivo, porque daba la sensación de que se quería silenciar a la gente ante algo que estaba ocurriendo, que también puede ser que fuera desafortunado. Y después, si quieren, si esto era poco, todavía apareció en la prensa que había unos científicos israelíes que habían publicado un artículo en que demostraban que había una vinculación clara entre los vertidos y las microalgas. De tal manera que en ese ambiente de discusión nos movimos durante el mes de agosto. El artículo de los israelíes, yo sí se los voy a comentar muy brevemente, porque como todos los documentos técnicos son difíciles de popularizarlos y es difícil a veces de entenderlo. Entonces, yo sí lo que les adelanto es lo que les marqué arriba en azul. No hay ningún trabajo científico que demuestre que un vertido de aguas residuales origine proliferaciones como las de Canarias. Eso nadie lo ha demostrado, por ahora. Y lo que los israelíes probaron fue que analizando un vertido en las costas de Israel, y fue un vertido brutal, por una saturación de un emisario, se volcó durante 5 días todo el efluente directamente al mar, se tomaron muestras en esa zona y se detectaron la presencia de tricodesmio, en unas condiciones de temperatura de 18 a 20 grados. Es muy por debajo de la temperatura óptica de tricodesmio, que es la temperatura de invierno en Israel. Después, la proliferación masiva, lo que hablan de una proliferación masiva de tricodesmio, no coincide con lo que en la literatura científica se llama un bloom o una proliferación, en la que se habla siempre de millones de individuos por litro. La proliferación que ellos encontraron eran del orden de 1.500, las medias de 1.500 individuos por litro, que es una cosa muy reducida. E incluso las tasas de fijación de nitrógeno de la muestra eran muy bajas. No había un muestreo de referencia fuera de la mancha para saber qué es lo que ocurre en las zonas donde no hay vertido, de manera que yo lo que entiendo es que este tipo de trabajo no es extrapolable a las condiciones que se dan en las islas. De todas formas, volviendo a lo que pasó en el mes de agosto, el cartel de la autopista, que es el que marca el sentir del norte, pues también se hizo eco de lo que estaba pasando. El mar no es un vertedero. Llegaron las protestas a las playas en pleno verano. Había una cierta indignación. De tal manera que cuando acaba el mes de agosto, si quieren, esta es la situación. Yo me pongo en la piel del veraneante. Se me acaba el verano, mi mes de vacaciones. Me he quedado sin vacaciones porque no he tenido dónde bañarme. Me acerco a la playa y veo todo esto. Y evidentemente hay una cierta indignación y un cierto cabreo colectivo en todos sitios. Se convoca una manifestación para el 9 de septiembre y fíjense cómo en la convocatoria de la manifestación incluye 2 cosas que analizadas con el tiempo resultan como chocantes. Paremos los vertidos, parece razonable, porque los vertidos se vuelven dominantes. Microalgas, más nunca. Es como lo de microalgas más nunca, y permítanme la broma, es como si hacemos una manifestación en contra de la panza de burro. Panza de burro más nunca, es decir, es algo de la naturaleza y que hay que asumir, está ahí y nos va a tocar bajo ciertas condiciones tirar con esto. Bueno, la gente sale a la calle, hay manifestaciones. Lo curioso de toda la historia es que con el tema de las microalgas la discusión se va trasladando progresivamente hacia los vertidos. Y el humor, si quieren, refleja bien la
la situación en aquel momento. Las autoridades no hacen nada contra estos vertidos ilegales, no, están debatiendo si esto producen o no microalgas. Resumidas cuentas, la situación, si quieren, y hago un paréntesis para hablar un poquito de los vertidos, según el último catálogo de vertidos en las islas, la situación es compleja, vamos a decir que es grave, pero es evidente que es mucho mejor de como era hace 10 o 15 años. Se ha mejorado. Que queda mucho por hacer, es evidente. En estos momentos hay unos 400 puntos de vertido al mar, de los que aproximadamente casi 3/4 no tienen autorización. Pero eso se tiene que resolver. Pero bueno, los vertidos son protagonistas. El debate en verano acabó, como a veces se revientan todos los debates, que es tú más y yo menos, etc. Y lo que nos interesa a nosotros está aquí. ¿Qué relación tenían los vertidos con las microalgas? Pues yo creo que ahora nadie ha encontrado una evidencia de que los vertidos o los nutrientes como consecuencia de los vertidos que rodean las costas canarias hayan servido para reactivar las hileras de microalgas. Las proliferaciones se tiene conciencia o se tiene claro que se originaron en alta mar, en mar abierto, donde se detectaban hileras a gran distancia de la costa. Y después, por el sistema de circulación de vórtices y alrededor de las islas, esas hileras fueron trasladadas progresivamente a las costas, donde llegaron casi siempre en fase terminal. Llegaron ya flotando, oliendo mal y como manchas desagradables. Y es evidente, hay pruebas, por ejemplo, como el hecho de que aparecieran en el mar de las Calmas, en el Hierro, donde no hay evidencias de que haya vertidos por los alrededores, puede ser una prueba indirecta de que se puede desvincular las microalgas de los vertidos. Dicho esto, por decir esto mismo, en las redes sociales se me tiró todo el mundo encima, porque decía que estaba haciéndole un favor al gobierno. Bueno, son dos cosas distintas y es evidente que tenemos un grave problema con el tema de los vertidos y que hay que resolverlo y que se está trabajando en ello y que, si quieren, por la normativa europea, por la directiva marco del agua, esto se tiene que resolver en plazos relativamente cortos y la administración tiene que estar corriendo para cumplir esos plazos, porque la sanción por no cumplirlos es quedarse sin financiación para después resolver el problema, es decir, que eso se va rápido. Pero si quieren, en un esquema muy rápido, por ejemplo, en el caso de la isla de Tenerife, y según datos del Consejo Insular de Agua, pues hay casi un 40% de las aguas que todavía van al subsuelo ligado a los pozos negros. Y el resto, el 60%, un 30% es vertido, se vierte sin depurar, y hay un 30% que está siendo vertido de forma depurada. De manera que el gran reto que se tiene para los próximos años es no solo completar la red del alcantarillado, sino eliminar los pozos negros y que las viviendas se conecten a la red de saneamiento, que ese es otro problema que habría que examinar. ¿Solo un 30%? ¿Sí? ¿Solo un 30% de los vertidos son depurados? Sí, pero fíjate que hay un 40% que no se incorpora a la red de saneamiento, ¿eh? Son datos aproximados de hace 1 o 2 años, no sé si esto se habrá mejorado en los últimos, pero nos movemos en esta línea y este es el problema que hay que resolver, ¿no? Por ejemplo, en el caso del puerto, para que vean cuando se refiere uno a vertidos autorizados y no autorizados, en verde están los vertidos que en el municipio están autorizados, que son los del emisario de Punta Brava y los vertidos que se hacen desde las piscinas del lago Martianes, que son solo agua de la piscina y esos están autorizados, y los otros en rojo no están autorizados porque no se puede verter nada al mar si no está depurado, a no ser que sea el agua de la piscina, que se utiliza 2 días y se devuelve al mar. Pues casi todos tienen que ver con los aliviaderos de la red de saneamiento, que en teoría solo se deberían utilizar cuando llueve abundantemente y se colapsa el sistema, ¿no? Bueno, y quizás el gran problema que tienen todas las localidades que están próximas a la costa es el de los pozos negros. Yo no sé si el puerto cuenta con un censo de todos los edificios que todavía utilizan el pozo negro y no están conectados
a la red de saneamiento, pero piensen que una localidad como esta, sobre todo la que está próxima al nivel del mar, los pozos negros están conectados directamente con el nivel de marea. Es decir, la zona de la Plaza del Charco tiene el nivel de marea a la altura del Pozo Negro. Y eso no supone, vamos a ver, desde el punto de vista sanitario no supone ningún riesgo, porque los pozos en materiales volcánicos actúan como filtro de la materia orgánica y de las bacterias, etc. Pero sí supone que a las aguas costeras están llegando elevadas cantidades de nitrógeno o de fósforo, de forma pasiva, por filtración. Y ese nitrógeno o ese fósforo se puede medir o simplemente basta ir al Bajío de San Telmo en primavera y ver que está todo verde, ¿no? Y está verde porque las algas nitrófilas, las que crecen bruscamente cuando hay niveles altos de nitrógeno, tienen su boom en este momento. Ahora ese boom desaparece porque el sol quema a las lechugas de mar y dentro de 15 días pues desaparece esa evidencia indirecta del nivel de nitrógeno. La solución: depuración y regeneración. Se solucionará todo cuando no hayan vertidos por emisarios al mar, porque el agua que es depurada es muy útil y se puede bombear hacia arriba y volver a reutilizar. Y ese es el futuro, si quieren, para no ver imágenes como a veces ocurren en la costa de Punta Brava, donde cualquier mar de fondo saca a superficie un montón de partículas depositadas en el fondo. Bueno, a ligero, para no cansarles. Otro debate que se estableció era la discusión de si son microalgas, que no son microalgas, que son cianobacterias. Bueno, esto es una discusión de tipo técnico. A mí me han visto hablar todo el tiempo de microalgas y yo soy partidario, en el caso de Trichodesmium, asumiendo que es una cianobacteria, emplear el término de microalga. Y me explico. ¿Por qué? Porque el papel que juega Trichodesmium en la ecología, en la biología del mar, es comparable a la de una microalga generosa. Es decir, hace un papel de productor primario fundamental, como el resto de las microalgas. Sin embargo, el término bacteria socialmente tiene mala prensa, porque erróneamente el porcentaje tan pequeñito de bacterias patógenas responsables de enfermedades y de lesiones importantes se ha comido el papel de las bacterias. Y las bacterias son fundamentales, el 90% son beneficiosas y muy útiles. Si nos eliminaran las bacterias buenas que tenemos alrededor del cuerpo, que tenemos en los orificios naturales del cuerpo, que tenemos en la boca, que tenemos en todos sitios, nos moriríamos infectados por las malas rápidamente. Es decir, que las bacterias merecen una manifestación a su favor. Las bacterias en general son buenas. Y desde el punto de vista formal, hay muchas cianobacterias con las que nos bañamos en el Bajío de San Telmo de forma regular, que son las que aparecen en la foto. Algunas son un poco, vamos a llamar, ruinitas, ¿no? Como son la primera de arriba, que es la responsable de los resbalones en la superficie. Eso es una cianobacteria. Esa sí podemos llamarla cianobacteria, pero las demás son organismos muy sanos. Sí, para que vean que el término no es mío, en esta base de datos, AlgaeBase, que es la más importante dedicada al grupo de las algas, que agrupa todas las algas, incluye a Trichodesmium en su base. Es decir, que también la considera como un organismo que merece el término de microalga o de alga, aunque es evidente que lo incluye entre las cianobacterias. El cuarto debate que se estableció, muy brevemente, el riesgo sanitario de las poblaciones de las manchas. Bueno, en la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, lo único que recomiendan en los países donde hay proliferaciones de Trichodesmium es evitar el baño en el interior de las manchas. Como se recomienda a cualquier persona con sano juicio cuando hay manchas sucias en cualquier sitio. No te bañes ahí, vete más allá que el agua está limpia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba de toxicidad para el hombre. No se ha demostrado. De manera que aquí lo que se utilizó en general fue las recomendaciones de cerrar las playas cuando las manchas eran intensas o evitar el baño directamente en las playas. Pero vete por dónde que apareció un artículo, apareció publicado en la prensa, que en el trabajo de Trichodesmium que comentábamos al principio, de cuando se encontró la primera población en 2004, había una nota final en la que se había aislado una toxina que era potencialmente cancerígena para producir tumores en el hígado. Y así ABC tituló a toda página: las microalgas de las playas de Tenerife producen cáncer de hígado. Pues en principio habría que decir que no, para tranquilizar.
Y lo que se encontró en tricodesmio fueron unas cantidades muy reducidas de microcistinas. Ahora les comento lo que son las microcistinas, pero en una cantidad tan reducida, y es tan reducido lo que se ha encontrado en otros lugares del mundo de toxinas en tricodesmio, que hay pocos trabajos que se hayan consagrado a estudiar estas toxinas, porque las cantidades que aparecen son poco importantes y no tienen riesgo sanitario. De todas formas, es evidente que después de lo que pasó el año pasado hay que meterle mano al asunto y estudiarlo, por si acaso que vaya a aparecer una sorpresa. Pero en general, todo el lío aparece a que esta microtoxina sí tiene interés, las microcistinas tienen interés porque el género Microcystis, de donde viene el nombre de microcistina, puede formar proliferaciones en lagos de agua dulce y en embalses. Y tiene riesgo para el agua dulce que se emplea para el riego o para beber el ganado, porque cuando se consume directamente sí puede causar problemas. El consumo directo o comer hierba que tenga la microalga en abundancia. De manera que el problema de la toxina está ligado a la ingesta o a las inyecciones cuando se hicieron las pruebas en los ratones, por ingesta o por inyección, no por entrar en contacto con el alga que puede provocar la toxina, que no con la toxina. Es decir, no entras en contacto con la toxina, entras en contacto con un alga que produce en pequeñas cantidades esa toxina. ¿Qué puede provocar bañarse en la mancha? Pues lo normal, si hay gente que le salen ronchas de ponerse al sol, si te pones en una masa de agua con un montón de microorganismos, con una sopa de productos químicos variados, si tienes una piel sensible es muy probable que te salga una dermatitis o cualquier cosa. Entonces la recomendación es no bañarse en las microalgas. Entonces, por ejemplo, a cuenta de las toxinas, hay muestras que hemos recolectado en Valle Seco que ahora se están estudiando en la Universidad Internacional de Florida, porque tenemos una doctora postdoctoral con un trabajo de investigación allá, Ana Tronjo, que es una colega del Valle, y que está investigando allí y está trabajando con cianobacterias. Y ella se va a hacer responsable de ver si hay toxinas en las muestras que se recolectaron. Y por último, termino haciendo un comentario de tipo general. El diario Avisos tuvo posiblemente una actitud bastante beligerante en todo este proceso y sacó titulares del tipo como el que están viendo aquí. La inmensa mayoría de los tinerfeños se sienten engañados por el Cabildo y el Gobierno en la crisis de las microalgas. Ese es el titular, pero si uno lee la encuesta dice que no se dio información suficiente. La pregunta es si se siente bien informado o no. Es decir, que hay un comentario de tipo general, pero me sirve de referencia para comentar el tema. Es decir, había un cierto descontento. Entonces, sin ánimo de defender a nadie, porque yo no vengo a defender a nadie, yo hago mi propia reflexión de lo que ocurrió el verano pasado. Es un fenómeno nuevo que desbordó, si quieren, la capacidad de gestionar de la gente responsable, porque es la primera vez que ocurre. Entonces eso puede ser algo que explique lo que fue sucediendo. Yo entiendo, o es lo que pienso, que faltó información cuando el tema se estaba complicando, quizás a más alto nivel, que saliera un peso pesado del gobierno y diera las explicaciones en lugar de los técnicos que dieron una rueda de prensa donde los medios de comunicación les dieron bastante caña. Personalmente yo considero que la intervención, que fue la primera que hizo el presidente a mediados de agosto pidiendo prudencia, fue un poco desafortunada, porque hubiera sido necesario quizás dar más información para aclarar todas las dudas que existían en ese momento y no crear la duda de que se quiere ocultar algo, que es lo que quedó quizás en el aire. Y también que las evidencias, las explicaciones oficiales o las evidencias científicas fueron presentadas ya quizás un poquito tarde, cuando esto ya se había revolucionado de una forma increíble. Y quizás yo he puesto la última porque es la que me parece a mí más complicada de manejar y que puede explicarlo todo. Y es lo difícil que es enfrentarse al problema de la desinformación. Eso es una cosa muy complicada y no se sabe cómo manejar. Una última reflexión, que la utilizo utilizando dos documentos que se hicieron públicos casi simultáneamente y que sirven para la reflexión. Y eso nos sirve para preguntarnos dónde está la verdad y cómo podemos reconocerla, o a quién le hago caso y a quién no, porque al final esa es la cuestión. Entonces, el 4 de septiembre hay un artículo de opinión
de Carlos Elías. Carlos Elías es catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, ahora está, me parece, en la UNED, en Comisión de Servicios, y hace un artículo que lo leí en su momento, lo volví a releer días atrás, porque me parecía muy desproporcionado. Él hace una crítica, yo diría, feroz, y contra los técnicos del gobierno, que asesoraron al gobierno, hacen una crítica feroz contra todos los científicos, que pone entre comillas, que estaban de acuerdo con las tesis que públicamente defendía el gobierno, hace crítica contra todos los periodistas o contra toda la prensa, menos contra Diario de Aviso, que se postuló y defiende ciegamente la posición de los israelíes. Es decir, este es un documento que está ahí, pero que tiene un valor importante porque Carlos Elías ha trabajado sobre todo en los temas de la desinformación y en la posverdad, es decir, es de los que ha trabajado el tema, y me chocó en gran medida este aspecto. Y después el otro documento que les quería comentar, el que se hizo público el 6 de septiembre, que es el informe de los expertos en el que intervenía como director Javier Aristigui, que era el catedrático que les comenté antes, Antonio González y Mar Benavides, que hicieron el informe encargado por el gobierno autónomo, en el que llegan a las conclusiones que básicamente en las que yo me he movido en los comentarios de hoy. Es un fenómeno natural que se va a repetir en el futuro, que se produce por causas naturales y que no hay vinculación con los vertidos. Se originan en alta mar y las corrientes lo traen a la costa. Pues bien, yo la tarea que les pongo, si me permiten, porque yo tengo todavía alma de profesor, es que ambos documentos están disponibles en la red y que lo lean los dos y que obtengan sus propias conclusiones. Una reflexión final y con esto termino, y la hace John Cook, que es psicólogo experto en desinformación del Centro de Comunicación del Cambio Climático de la Universidad de George Mason en Estados Unidos. Y nos sirve para todo. Es una reflexión de tipo general. En la actualidad, la desinformación, las noticias falsas y los hechos alternativos están más presentes que nunca. La desinformación es perniciosa. No solo desinforma, sino que impide que la gente crea en los hechos. La información veraz y la desinformación se anulan entre sí, como en una colisión de materia y antimateria. Y yo añadiría un comentario, si quieren, adicional, pero que no es la conclusión última, sino que yo entiendo que consciente o inconscientemente algunos medios de comunicación y algunos dirigentes políticos insistieron en argumentos para los que no había evidencia y alimentaron una polémica sobre un fenómeno que es natural y que irá en aumento en los próximos años. Y con esto me parece que termino. Perdonen si me he extendido más de la cuenta. Creo que, en fin, muchas conclusiones, mucha información. Creo que hay que felicitar a Julio por una exposición, creo que magnífica. Y vamos a empezar un turno de preguntas que estoy seguro que se les han suscitado bastante. ¿Alguna pregunta así para abrir boca? Agustín. Ante todo, felicidades por esta charla tan interesante que usted ha abierto esta noche. Pero es curioso, se acercan microalgas. Usted asegura como buen vidente que van a seguir apareciendo. Pero es curioso, las macroalgas que yo recuerdo, y usted seguramente también, yo porque soy más edad las recuerdo, en las playas marciales, en el partido de la playa Castillo, aparecían toneladas de macroalgas que no se podían ni viajar ni caminar. Bueno, eso alimentaba a peces, a cangueros, a todos los bichos vivientes del mar. Qué curioso, ¿por qué aquellos se fueron y estas vienen? Bueno,
Bueno, no está vinculado una cosa con la otra, pero la desaparición de las grandes algas, la que me comentas, el musgo amarillo que aparecía en la playa de Martianes y en San Telmo, o el musgo negro y rojo que aparecía por acá, por la playa del Castillo, esas van en regresión por varias razones. La primera es que a estas sí les afecta la contaminación de los vertidos costeros. Es decir, aquí sí hay una relación directa entre la desaparición de las poblaciones de Martianes con el desarrollo turístico y la densidad de población de la localidad. Y sobre ellas hay una amenaza adicional, que estas son organismos de agua fría que, como se caliente el mar un poquito más, van a ser desplazadas hacia el norte y terminarán desapareciendo, que es el riesgo que tiene. No que hayan pequeñas cantidades, porque todavía del musgo amarillo hay pequeñas poblaciones en los bajíos de aquí del puerto, pero es muy probable que en poco tiempo, si el mar se sigue calentando, terminen por desaparecer en estas costas. Pregunta. Venga, anímense, anímense. Antonio. ¿Ha sido tan claro? Sí, Antonio, sí. Insistiendo sobre el mismo tema, yo recuerdo que tenemos alguna edad, incluso aquí llegó una compañía francesa, si no recuerdo mal, que se dedicó a recolectar en algas, tratando después de secarlas en grandes cantidades para tratar de explotarlas. O sea que no se veían como tan malas. No. Que vuelvo a decir, hombre, ofrecía un aspecto, eso sí es cierto. Cuando uno entraba en San Telmo, yo soy más de San Telmo que de Martianes, pues la parte de la orilla tenía ese colorcito un poco marrón que siempre da el alga y el mar. Pero, digo, recuerdo de ver, parece que eran franceses, una compañía francesa la que explotaba aquello, y recuerdo a Lázaro, Cogiendo, sí. Yo te recuerdo, te enebro porque posiblemente lo recordarás. Ignacio Torrent se encargaba de gestionar el tema de la recogida del musgo negro. Y el musgo negro se llevaba al empaquetado que estaba aquí, ¿cómo se llamaba? El sao, al sao, y allí los fardos secos que se ponían en la marea a secar se llevaban. Ese material, que eran el musgo negro y el musgo rojo, se llevaba en barcos para Guadalajara. Y en Guadalajara se utilizaba, aquí se pensaba, o la gente pensaba que se utilizaba para la obtención de yodo, y realmente era para extraer el agar, que es una sustancia, bueno, ya es más popular porque ya se emplea hasta en la cocina, pero que en aquel momento se estaba desarrollando en su uso en España. Pero lo que sí es cierto, Julio, y yo termino muy breve, ha desaparecido prácticamente el musgo amarillo. Que en San Telmo antes era abundante, pues se ha desaparecido prácticamente. Hay unas poquitas poblaciones que tenemos localizadas, incluso por las tardes que voy a caminar hacia Punta Brava, allí en la ermita de Punta Brava se pueden ver todavía unas poblaciones de musgo amarillo, no tan frondosas como las de antes, pero todavía es posible reconocerlas por allí. Hay poquitas, pero hay todavía. Pero está en franca regresión. El proyecto que comentaba al principio, que hicimos en el grupo, estábamos evaluando las poblaciones de esta cistoseira con respecto a una cartografía que hicimos a finales de los años 80, y los resultados del proyecto indicaban que al menos en la provincia oriental se había perdido del orden del 90% de la superficie ocupada por el musgo amarillo, por la cistoseira. ¿Este año cómo se nos presenta? Porque el año pasado... No, sí, vamos a ver. ¿Puede prevenir qué año viene? En estas cosas, certeza absoluta nunca hay, pero como yo sabía que me iban a hacer esa pregunta y no hacer de adivino, lo único que puedo hacer es tirar de las condiciones que había en el año pasado. El año pasado, la temperatura del agua de mar, la miré, la boya que está del Instituto Español de Oceanografía al sur de Tenerife, tenía máxima de casi 24 grados en el mes de mayo. Y este año la máxima, la miré hace un par de días, estaba en 20 y algo, no llegaba ni a 21. Es decir, que vamos a tener un verano de aguas más frescas. De hecho, los que no se han bañado todavía en San Telmo este año, vayan, que el agua está buena pero fresca. Está buena pero fresca. Sí. Siguiendo un poco con la pregunta anterior, me llama la atención que
y además unas condiciones persistentes a lo largo del verano. ¿Existe alguna posible relación con teleconexiones como el Niño, que sea el verano, pues era un niño muy potente desde 2003, 2010 y 2016? En este momento no podría contestarte porque tú sabes que el Niño modifica el clima a nivel mundial, es decir, que cuando surge el Niño se modifica también el Atlántico, pero podría haber una relación. Yo no lo he analizado, pero probarlo, es que va a depender de un montón de cosas, es decir, el debilitamiento del alisio, que es muy ocasional, es decir, los veranos en el norte son por tradición veranos frescos, antes se llamaban agradables, ahora se llaman sin sol. Entonces, eso ayuda a que no se reúnan las microalgas. Pero lo que sí es evidente, y eso sí tenemos que acostumbrarnos, es que cada vez que ocurran circunstancias parecidas a las del año pasado, es decir, que haya calima, que hayan bonanzas prolongadas y que la temperatura del mar esté elevada, es muy probable que hayan proliferaciones. Lo que después no es nunca seguro es que esas proliferaciones se acerquen a la costa, porque hay años que se quedan por los alrededores y no molestan en la playa. Es decir, que lo del año pasado, en todo caso, fue excepcional, pero es excepcional, pero no somos los únicos que le pasan en el mundo. Si buscan por internet, verán que en Australia verán fotografías exactamente iguales que las que hemos tenido aquí en las islas, de playas llenas de manchas de color verde o rojizo, o de ese color repugnante, color beige. Es decir, que eso ocurre en todas las zonas tropicales cuando las manchas por el sistema de corrientes son acercadas a la orilla. Yo creo que es acostumbrarnos, pero no de una forma fatalista, es decir, el trópico tiene ventajas, pero tiene muchísimos inconvenientes. Es decir, si vamos a tener un clima más tropical, vamos a tener los mismos problemas de los trópicos, vamos a tener problemas de ciguatera, vamos a tener un montón de problemas que vamos a tener que acostumbrarnos a ellos y a convivir con ellos. Y uno de ellos va a ser la proliferación ocasional de microalgas en la orilla.